El ego es esa parte de nosotros que todavía no supimos amar. El curso te dice que solamente se pueden servir a dos amos. O sirves al ego o sirves al Espíritu Santo. ¿Qué es el verdadero perdón? Es cuando por primera vez te puedes poner en el lugar del otro y sentir que el otro eres tú. Más información, más información, más información. Leía más libros, veía más vídeos, veía más vídeos. Y al final cada vez estaba más perdido. Me pedían miles de euros por enseñar una cosa que yo decía, pero ¿esto dónde coño me va a enseñar? Si esto ya lo sabía. No sé cómo te llamas, si Dios, creador, fuente. Le dije así, arrodillada, en el salón de mi casa. Y le dije que por favor guiara mi vida. Ahora entiendo el cuento de los tres cerditos. Y digo, sí, ¿y eso, cariño? Dice, claro, porque según cómo tú crees tus pensamientos, tu casa es de madera o es de ladrillo. Las personas deben de ser honestas consigo mismas. Muy buenas, bienvenidos a este canal, pero hoy vamos a tener un vídeo, una sesión un poquito especial. Vamos a hablar de un curso de milagros. Vamos a hablar de cómo un curso de milagros te puede ayudar no solo a cambiar de tu vida, sino a ayudar a cambiar la de los demás. Y para hacer este pequeño introducción o este pequeño cambio que quiero que entre hoy en tu corazón, he invitado a tres personas que son facilitadores del curso de milagros. Tres personas que no son de los que te salen en Instagram pegándose golpecitos en el pecho diciéndote vamos a perdonar, vamos a hablar otra vez del perdón, vamos a hablar ahora de que todo es una ilusión. No, no, estas personas lo experimentan de verdad. Estas personas ayudan desde el corazón a los demás. Y creo que este canal tiene algo importante, y es que vamos con la verdad. Y creo que es el momento de hablar de la verdad de un curso de milagros. Esto no es ninguna secta, como dicen muchos, no es ninguna falsedad, como dicen otros. No, curso de milagros tiene muchísimo del maestro, muchísimo. Todo, te diría yo. Así que quiero dar las gracias a Antonio Valle, ya lo conocéis, un gran amigo mío, un gran amante del maestro. Quiero dar las gracias a Mariposa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y quiero dar las gracias a Emilio, un luchador nato y una persona que ha experimentado en sus propias carnes un gran cambio con un curso de milagros. Gracias, Javier. Bueno, quería empezar un poco, ¿no? Si os parece, me gustaría empezar por Mariposa y hacerle a ella la primera pregunta, ¿no? Es que me Vale. contara un poco cómo llegó a ti un curso de milagros. Bueno, al curso de milagros llegué después de la noche oscura del alma, ¿no? Ese momento de quiebre, em, ese momento en donde la vida me venía golpeando fuertes. Te voy a hacer un poquito de historia. Yo soy argentina, nací en Argentina, ahora vivo en España, pero en ese momento en Argentina me dedicaba a la abogacía, era abogada y mi cabeza daba golpes contra la pared porque no había justicia, había constantemente injusticia y una justicia manipulada, ¿no? Y, y mi ser no creía en eso, no. Yo había sido abogada para defender verdaderamente a los pobres y a los ausentes. Y lo que menos había era justicia. Entonces, eso más otras cosas en mi vida personal, en donde quise adoptar una criatura y esa bebé se enfermó de meningitis, la ayudé a sanar, pero después el sistema corrupto me la quitó, llevaron a destruirme, a eh, no poder con mi vida. Y, y no entendía por qué estaba cumpliendo todos
los cánones establecidos de la familia, de la sociedad. Me consideraba buena persona, buena hermana, buena hija, Sí. una abogada muy, muy cuidadosa de su trabajo y de su cliente, pero la vida me estaba dando golpes, me estaba mostrando que por ahí no era. Caí en una gran depresión en esta noche oscura del alma, como quien le digo, y esa noche verdaderamente me rendí a los pies de mi creador y dije, no puedo más. Y es ahí donde pido asistencia, pido auxilio. No creía en el suicidio, sabía que por ahí no era el camino, pero verdaderamente mi vida no tenía sentido de esa manera, entonces le hablé a él. No sé cómo te llamas, si Dios, creador, fuente. Le dije así, arrodillada en el salón de mi casa. Y le dije que por favor guiara mi vida, guiara mis pasos porque no podía más. ¿Y qué pasó? Me preguntó qué iba a hacer con mi familia, claro está. Si era tan importante para mí mi familia o estaba dispuesta a entregarlo todo. Esa fue la primera pregunta que se me hizo. ¿Estás dispuesta a entregarlo todo? ¿Verdaderamente quieres que yo tome el control de tu vida? Y respondí sí. Yo estaba muy agotada. Entonces me contestaron que estaba bien. Y es así como comienzo a contactar con mi guía y se hace presente Jesús. Siempre me guió Jesús y fue el que me puso en la mano el curso de milagros y me dijo, lo vas a hacer, pero te vas a transformar en alguien que también dé la palabra del curso de milagros. En ese entonces todavía los grupos de WhatsApp eran para mandar fotos, todavía no eran los grupos de que se creaban para estudiar o juntarse para hacer algo. Recién empezaba el sistema del WhatsApp. Y empecé a llamar gente a que quisiera hacer el curso de milagros conmigo y me costó mucho juntar 87 personas y las junté. Y así empecé día a día dando el audio acompañada de Jesús y, dando el audio de lo que él me iba enseñando y de lo que él quería pasar, ¿no? Y así fue haciendo los ejercicios. Y esos fueron mis primeros pasos. Primero empecé con un grupo de 87, al segundo año se hicieron 3 grupos de 250. Al tercer año ya tenía 14 grupos de WhatsApp de 250 personas y pasaron más de 15.000 alumnos por mis grupos. Maravilloso. Muchas gracias por contarme esa historia tan bonita. Emilio, yo tu historia la sé un poco, porque la hemos hablado un poco en privado, pero no la voy a desvelar. Vas a ser tú quien la desvele. Te hago solamente una pregunta. ¿Qué impacto ha tenido un curso de milagros en tu vida, pero no solo a nivel personal, sino a nivel espiritual? Bueno, a ver, el impacto que ha tenido para mí ha sido algo maravilloso, porque la cuestión es que yo buscaba y buscaba ahí afuera y la verdad que lo único que hacía era meter más información, más información, más información. Leía más libros, veía más vídeos, veía más vídeos. Y al final cada vez estaba más perdido. Y decía, joder, ¿cómo puede ser esto? Entonces, yo empecé a leer a Luis Hay y Luis Hay ya hablaba de un curso de milagros. Entonces, yo dije, después de pasar un año y medio perdido, no, aprendiendo, porque al final esto no es perdido, es aprendizaje puro y duro, porque como dice el curso de milagros, esto va en espiral y es practica y practica y practica y equivócate y sube y baja un peldaño, sube dos. Entonces empecé a recordar el libro de Luis Hay que decía un curso de milagros. Empecé a investigar, digo, a ver, si toda esta gente va a la fuente, ¿qué hago leyendo tantos libros de otras personas que al final hablan de lo mismo?
pero que hablan de lo mismo que me doy cuenta hoy en día. Entonces, yo empecé a practicar, empecé a ir a un retiro de silencio. En un retiro de silencio conocí a una chica me invitó a una charla que iban hombres y mujeres, charlábamos y justamente pues ahí conocí a un hombre que iban a una chica que daba el curso de milagros. Entonces, claro, pero esta chica no cogía a gente experimentada, solo cogía a gente, o sea, no cogía a gente de abajo, cogía a gente experimentada. Entonces, pues bueno, pues pasó otro medio año y dije, bueno, pues si no consigo que nadie quiera principiantes, pues tendré que comprarme yo el libro y a ver qué pasa. Y entonces este chico me regaló el libro, porque este libro dicen que llega a tu vida cuando tiene que llegar. Entonces llegó a mi vida y bueno, pues yo empecé a leerlo y yo no sabía qué leía, ni qué leía, que si Dios, que si no Dios, que si Espíritu Santo, y yo decía, pero ¿qué me está contando a mí este? Y bueno, al cabo del medio año el chico este me dijo, Emilio, si quieres te ayudo. Y bueno, y nos pusimos. Y bueno, pero al final le cogí tanto gusto que al final lo empecé a hacer en soledad, porque me di cuenta que hay muchos maestros, porque el curso de milagro tienes muchas variantes según cómo lo quieras interpretar, porque habla del ego, habla del amor, habla de muchas cosas que nos pasan hoy en día y hay muchas cosas que están transgiversadas. Porque este libro solo habla de una cosa, solo dice que el amor está en ti, que Dios está en ti, que no hay nada afuera. Entonces, fíjate que yo toda mi vida he estado buscando el amor en coches, en parejas, en bicicletas, en todo. Y venga, busca que te busca. Entonces, cuando este libro empezó a meterse en mi vida, tengo la piel de gallina entera de arriba abajo. Cuando este libro empezó a meterse en mi vida y empecé a comprender que no había nada afuera y que todo era hacia adentro, entonces ahí empezó a cambiar todo. Todo empezó a cambiar. Todo, o sea, todo. ¿Y qué sucedió? Empecé a hacer las lecciones, las hice un año, no entendía qué decían las lecciones porque no encontraba a nadie que quisiese estar con gente principiante. Entonces, pues me tuve que remangar y tropezarme y venga, pim, 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 hasta que llegó un momento que es que las lecciones te hablan cada día. Es un libro que parece que está escrito para cada uno de nosotros, porque al final trata de unicidad. Solo somos una persona. Y fíjate que siempre creemos que somos muchos. Entonces, y eso, bueno, y cuando empecé a hacer las lecciones, empecé a entender las lecciones, porque yo creo que si no haces las lecciones, si no entiendes las lecciones y tienes un maestro que te ayuda a entender esas lecciones con amor, porque no existe otra cosa, cuando empiezas a entender las lecciones, todo empieza a transformarse. Y esto no es de un día, ni de dos, ni de un mes, ni de tres. Esto es de por vida. Porque estas lecciones hay que practicarlas y practicarlas. Yo pongo el ejemplo muchas veces con la gente, no llevo mucha gente, yo acabo de empezar, pero pongo el ejemplo de que mucha gente habla del tema de la informática, ¿no? De que venga, vamos a instalar programas, pero ¿cómo vamos a instalar programas nuevos que los instalamos cada día? Porque yo los he instalado. ¿No será que las 365 lecciones son para pasar información nueva por los cables antiguos para poder empezar a meter algún programa nuevo de aquí a un par de años? ¿No será que tenemos que empezar a cambiar los pensamientos que pasan por esos cables para poder dejar estar pasado, creer que tenemos un mejor futuro y empezar a vivir en el presente de aquí y ahora? Entonces, cuando empecé a hacerlas, a entenderlas, me di cuenta que, pues eso, pues aquí estoy. Y ya, pues, a raíz de esto, pues, empiezas a qué es el amor, qué me ha enseñado y que nadie tiene la culpa. Porque ¿quién ha enseñado hasta a mis padres, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ha enseñado a mis abuelos, a mis tatarabuelos? ¿Cuánta información hay que no es nuestra, que es de otras personas? Y vamos por la vida con los pensamientos de otras personas e inconscientemente. Entonces, cuando este libro entró en mi vida, empecé a replantearme qué pensamientos son míos, qué me gusta, qué no me gusta, qué mujer me gusta el café, no me gusta el café. O sea, empecé a replantearme tantas preguntas que llegó un momento que me perdí en la vida. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Sabes? Entonces ahí empezó el curso de milagros a transformar mi vida.
y que creo, ya os digo, es un trabajo de por vida, de por vida, porque hay que cambiar muchos pensamientos, muchos pensamientos. Bueno, ahora le voy a preguntar aquí a mi amigo Antonio, una pregunta un poquito más profunda, ¿no? ¿Ha habido algún momento o alguna situación específica en tu vida en la que el curso de milagro te haya impactado? Pues sí, pues yo coincido con tanto con Mariposa como con Emilio. Hubo un momento hace ya más de 15 años en el que yo tuve esa etapa de las noches oscuras del alma y sentí un vacío tan grande, una falta de sentido existencial tan enorme que me llevó a tener un ataque de pánico. Y ese ataque de pánico fue para mí tocar fondo, darme cuenta de que más abajo ya no podía caer. Y conocía de referencia el curso de milagros porque me lo hizo saber una amiga que era física cuántica. Yo había estado estudiando durante años el fenómeno de la física cuántica, que nos dice básicamente que la materia no existe, que todo es energía y que la materia es simplemente esa energía densificada, ¿no? Y, y si nos damos cuenta, el curso de milagros está hablando constantemente de la conciencia del amor y cómo esa conciencia del amor está atrapado en una configuración energética, podríamos decir, que es el ego. Y ese ego, yo hablo por mí y pienso que esos patrones se repiten en todo. Ese ego lo que es como una cerca que te impide, te desconecta del sentir. Y, y vi que en mí había muchas emociones reprimidas. Vi que había un sistema de pensamiento muy distorsionado. Eh, Vi que muchos negativos estaban integrados en mi mente. Muchas veces lo digo de broma, digo, parece que todos los programas negativos los tenía yo, ¿no? Digo, pero en realidad eh, sabemos que toda esa oscuridad es la materia prima, ¿no? Y de alguna forma el alma había pactado pues tener todas esas encrucijadas para llegar a un momento, como es ese momento oscuro del alma en el que la vida te para en seco, te tira al suelo, te dice por aquí no hay salida y te obliga a buscar una salida. Y eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Y claro, en ese momento pues es un infierno, es un estado mental que no entiende, no gusta, es muy desagradable, es muy inconfortable, pero cuando pasa el tiempo y tienes la perspectiva, sabes que eso ocurrió para bien. Mm. Bueno, vamos a meter un poquito más en materia. Vamos a hacer una pregunta un poco más difícil a Mariposa. Eh, Vale. Me gustaría que me definieras qué es el perdón y por qué es tan importante en este camino de esta vida. El perdón es la facultad de poder darte cuenta de que nada es real más que el amor. Y todo lo que hacemos, ya sea los errores, las omisiones, las creaciones, ¿no? Esta ilusión que hemos creado, lo único que hacemos es lastimarnos a nosotros mismos porque nos hemos sentido separados de Dios. Entonces nos culpamos constantemente por no estar cerca de Dios y pensar que el Creador nos ha abandonado. Esa culpa, vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, se hace cada vez más grandes y vamos creando patrones, programas, como hablaba Emilio,
metas del alma y se va durmiendo el alma cada vez más y cada vez la culpa es más grande, transformando nuestra vida en caos. ¿Qué pasa? Nos creemos tanto esta ilusión que perdemos totalmente la conexión con quienes verdaderamente somos. Entonces nos culpamos. Y todo nace de la separación, de la culpa, y la única forma de volver a reconectarse con uno, de descubrirse a uno mismo, de volver a tomar conciencia de que somos Dios en nosotros, que estamos hechos de lo mismo que, que nos hizo el Creador, eh, es perdonando, es expiando todo lo que la mente se creó ser, absolutamente separado de Dios. Y ese es el camino a casa. El perdón, la gratitud, la expiación y por sobre todas las cosas el amor hacia uno mismo. Yo a Mariposa no la conocía, pero la voy a seguir profundamente. Me encanta. Gracias. Emilio, tengo una pregunta. Me gustaría que me contaras una situación o anécdota donde aplicaste el perdón y transformó esa situación en concreto. Wow. El perdón, interesante pregunta, el perdón. Mira, yo cuando empecé mi camino, que no hace mucho, empecé hace 4 años, yo empecé a leer del perdón, del perdón, del perdón, y yo perdoné a mi padre, perdoné a mi madre, perdoné a Rita la cantadora, perdoné a todo Dios, menos a mí, tío. Pues yo no perdono a nadie, yo me perdono a mí primero. Claro, por eso yo buscaba la felicidad afuera, ¿sabes? Y venga a perdonar, y venga escritos, y cada vez más separada de mí. Entonces me di cuenta que el perdón va hacia uno mismo. Es hacia uno mismo, porque si tú no te perdonas, tú no puedes perdonar a nadie. Si tú no te amas, no puedes amar a nadie. Entonces, cuando empecé a perdonarme, que me sigo perdonando cada día un pasito más, me di cuenta que todo alrededor mío iba cambiando. Mi relación con mi padre cambiaba, mi relación con mi hija cambiaba, mi relación con mi madre cambiaba. Y así es como el perdón empezó a integrarse en mi vida, pero a perdonarme a mí cada día por no ser culpable de nada, ¿sabes? Porque al final las personas no somos culpables de lo que sucede afuera. Lo que pasa es que nos sentimos culpables todo el día por todo. Entonces, y la experiencia que ha pasado el perdón, pues mira, yo tengo una hija de 13 años y a mí un día me abrió los ojos con el tema del perdón, ¿no? Yo un día eran las 4 de la mañana y estaba escribiendo y entonces me surgió una pregunta y pregunté, ¿tú a tu hija o yo a mi hija le hay algún daño? Porque yo siempre he culpado a mi padre, pues mi herida, ¿no? Mi herida fue ese culpa a mi padre. Entonces, yo un día de madrugada estaba escribiendo, que es cuando yo por lo menos me puedo conectar más, y me vino esta pregunta, ¿tú alguna vez le harías daño a tu hija Elsa? Y yo rotundamente dije, no. Y entonces la siguiente pregunta que me vino fue, ¿tú crees que tu padre te quiso hacer daño a ti? ¡Buah! Y empecé a llorar y dije, imposible. ¿Cómo va a querer un padre, cómo va a querer Dios hacer daño a un hijo suyo? Y entonces cuando vino esa pregunta, empezó a integrarse a mí el perdón de perdonar a mi padre, el perdón de perdonar a las personas, porque yo a día de hoy no cambiaría ni un punto ni una coma de mi historia, porque gracias a todo eso estoy aquí y ahora, pudiendo o sea, interiorizar el perdón hacia mí y no hacia el exterior. Seguimos hablando un poquito del perdón. Mm. Ahora te pregunto, ¿Puedo,
Dime, mariposa, por favor. Algo particular que quiero comentar con respecto al perdón perdón, Antonio, por Por favor. Me gustaría explicar esto porque siempre el estudiante de un curso de milagros es que se pierde un poco con el perdón, porque estamos acostumbrados a manifestar el perdón de la boca para afuera, ¿no? Perdóname, me equivoqué, perdóname, hice esto, pero nosotros aquí en el curso de milagros estamos hablando del verdadero perdón. ¿Y qué es el verdadero perdón? Es cuando por primera vez te puedes poner en el lugar del otro y sentir que el otro eres tú. Entonces, ¿qué harías con ese otro que eres tú? ¿Qué le darías a ese otro que eres tú? Cuando yo pude hacer esta transformación de ponerme en el lugar del otro y entender qué era lo que estaba haciendo o qué era lo que estaba sintiendo y pasando, entendí que nada me estaba haciendo y que no me estaba haciendo nada. Y entonces entendí, si ese soy yo, ¿qué me daría a mí? Me daría lo mejor que tengo, que es amor y perdón y entendimiento. Y desde ese lugar es que yo empecé a manifestar el perdón, a siempre ponerme en el lugar del otro y entender y pensar qué necesito yo desde ese lugar. ¿Qué me doy a mí misma? Porque el otro soy yo, tú eres yo, Antonio es yo, Emilio soy yo. En este mundo que hemos idealizado en otros cuerpos, pero somos exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué me puedo a dar a mí mismo? ¿En este cuerpo o en el otro cuerpo? Amor. Y el amor no viene si primero no puedo perdonar. Y es ahí, como digo yo, el perdón se siente en las entrañas. Así es. Yo llego a perdonar, te estoy entregando además todo mi amor. Y todo se olvida, porque cuando hay amor, como dice la primavera, hay flores, no hay nada más que belleza. Así que solamente quería decir esto porque me parece importante para que se entienda Pues de qué hablamos cuando hablamos del perdón. muchas gracias porque la verdad que es excelente la intervención. Gracias. Bueno, voy a hablar con mi amigo el Ego, perdón, con mi amigo Antonio. Es que como tengo una gran relación con él es un maestro del Lego. Él y el Ego salen a pasear todos los días Sí. juntos. Bueno, Antonio, cuéntame, háblame un poquito sobre. Te iba a preguntar cuáles son los mayores obstáculos de las personas, pero como tú hablas tanto del ego, háblame del ego en las personas. ¿Qué le pasa con el ego? Eh, ¿Te refieres a perdonar? No, te hablo del ego. ¿Por qué las personas Sí. impiden realmente perdonar? Y el ego ahí juega un papel fundamental. Tú eres un maestro en el ego, ¿no? Yo soy el eterno estudiante, como dije al principio. No, tú sales con el ego a pasear todos los días. Sí, yo y el ego somos uno, como diría el maestro, ¿no? Pues yo creo y es algo que he estado observando en mí y en muchas personas, que el principal problema al que nos enfrentamos con el ego es el tema de la identidad. El ego te hace creer que eres tú. Y sabemos que las raíces del ego son bien profundas, ¿no? Y todos en algún nivel vemos que el ego nos afecta y el ego intenta de alguna forma dinamitar nuestra autoestima al alejarnos de nuestra verdadera esencia por esa identidad. Por eso yo pienso que es fundamental el hecho de romper esa identidad con el ego y romper esa identidad también con el cuerpo, porque sabemos que el cuerpo tira muchísimo, porque el cuerpo es la manifestación de esos deseos egoístas. Y en ese sentido, romper esa identidad con el cuerpo significa empezar a hacer resistencia al cuerpo, porque
La identidad con el ego es la identidad también con el cuerpo. Y tenemos que tener esa conciencia de que nosotros no somos el cuerpo. El cuerpo es una herramienta de aprendizaje en donde se activan las emociones, que son nuestro caballo de batalla. Y estas emociones reprimidas son el principal alimento del ego. Y volvemos a lo de antes. ¿Por qué es el principal alimento del ego esas emociones reprimidas? Porque esas emociones que no son sentidas, que no son entendidas, que no son integradas, que no son en última instancia amadas, son la desconexión con nosotros mismos. O sea, poniéndolo en positivo, ¿qué es lo que nos conecta con nuestra esencia? Sentir nuestras emociones, porque nuestras emociones son nuestras creaciones. Y en el momento que esa creación te está pidiendo que le muestres atención y tú quieres seguir reprimiéndola, esa manifestación cada vez va a ser más fuerte. Y va a llegar un momento en que la situación, como me pasó cuando he dicho, esa noche oscura del alma, en que esas emociones se te van a mostrar así para que tú no puedas mirar para otra parte. Y es entonces cuando tú empiezas a tomar conciencia de que estás en una encrucijada que tú mismo has fabricado, por esa total identidad que tú tienes con el maestro impostor, ¿no? El curso te dice que solamente se pueden servir a dos amos. O sirves al ego o sirves al Espíritu Santo. Más allá de esas dos opciones no hay ninguna otra opción. Y llega un momento en que tú te cansas de sufrir y te das cuenta y se debe haber otra salida. Y esa salida es la inversa por donde tú has caminado durante toda tu vida. Pero eso es un proceso. Y es un proceso doloroso porque quitarte capas de ego es algo que duele. No es, yo se lo decía a mi amigo Javier, cuando una persona busca la verdad de verdad, ¿qué es lo que se encuentra al principio? Mierda con un tubo. Una montaña de mentiras. Mierda con un tubo. O sea, el que diga que busca la verdad y va por un camino de rosas, ¿Alguna, no, alguna, no. alguna apreciación con lo que está diciendo Antonio? El que busca la verdad de verdad. Porque hay gente que busca la verdad a media. Yo he buscado la verdad a media durante muchos años en mi vida, leyendo libros como Piensa que hacer rico, etc, etc, etc. Que donde si uno es honesto, lo que está buscando es dinero, no está buscando crecimiento. ¿Vale? Pero cuando tú buscas la verdad de verdad, y tengo enfrente al maestro, cuando buscas la verdad de verdad, te sacude todo. Pero además no deja de sacudirte. Y además, cuando tú crees que ya vas por el camino correcto, ¡bum! Otra vez de nuevo. ¿No? Sí. Pero lo que está diciendo Antonio es verdad, ¿no? Como he dicho, es un gran maestro del ego y él lo saca todos los días a pasear, 3 veces al día. Intento no ocultarlo, digo, aquí está mi ego, voy con mi ego, ¿eh? Yo tengo ego, ¿eh? Pero la verdad es que es un gran maestro en algunas cosas y lo admiro, ¿no? Lo admiraré eternamente. Emilio, tengo una pregunta para ti. Cuéntame. ¿Cómo crees que el juzgar a los demás nos afecta a nosotros mismos y sobre todo a nuestras relaciones? Mira, yo ahí el tema de juzgar es interesante también, porque yo me creía que cuando juzgaba a lo de afuera, que a mí no me pasaba nada. Yo creía que con la empresa me llegaba un cliente, este no se entera de nada, en otra, yo aquí soy más listo que nadie. Y eso no es así. Empiezas a juzgar, el ego cada vez quiere más. Que el ego para mí es un personaje que inventé yo, no invento nadie más. Entonces, como bien ha dicho Antonio, hay dos caminos, ¿no? A ese que tú alimentes, en ese te convertirás. Entonces, yo no conocía bien a ese personaje que criticaba, ¿no? Entonces, bueno, pues yo criticaba los últimos años, cuanto más estresado, porque claro, al final, ¿para qué usamos el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Entonces yo en mi trabajo el tiempo lo usaba para estresarme a mí y estresar a la gente que tenía al lado, ¿no? Entonces, he criticaba y todo eso se dio la vuelta contra mí. Un boomerang.
Un boomerang, pero un boomerang que te pega bien fuerte, ¿eh? Bueno, mientras no te dieran los huevos, no hay problema. Bueno, no sé, yo creo que me ha dado en todos lados ya, ¿sabes? Yo creo que me ha dado por todos lados. Entonces, te das cuenta que cuando tú empiezas a dejar de criticar el mundo interno, ¿vale? Porque al final lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro. Cuando tú dejas de echar la culpa afuera, que los demás tienen la culpa. Yo, por ejemplo, me di cuenta un día porque iba con el coche y, jolín, yo decía, macho, este es tonto, este no sabe conducir, va pisando huevos, ¿no? Entonces me di cuenta que saliendo 5 minutos antes de mi casa, el ego estaba tranquilo, ¿sabes? El personaje estaba tranquilo y decía, pero ¿cómo puede ser? Salgo 5 minutos antes y tengo un viaje maravilloso. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que ir aquí. Salía 5 minutos tarde y culpaba a los demás, criticaba a los demás de lo que me sucedía a mí dentro. Entonces, claro, luego todo eso te encuentras, claro, a ver, si tu ego es grande, hay gente que tiene un ego que alucinas en colores. Yo pitaba, el otro me pitaba, pero es que se bajaba y me quería pegar. Entonces, y así va. Yo llegué a un momento que decía, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, esto no puede ser verdad. Y entonces, cuando empecé con el curso de Milagros y a escuchar la palabra crítica y a enjuiciar a los demás, entonces empecé a decir, a ver, voy a dejar de enjuiciarme, de criticarme, a ver si la gente quiere dejar de pegarme, porque yo quería pegar a todo el mundo. Entonces, a raíz de empezar a dejar de criticarme a mí como persona, que no, me sigo criticando cada día, porque al final, pues como te ves al espejo, pues ves lo que no te gusta, ¿no? Porque siempre nos comparamos, entonces siempre queremos enjuiciar. Pero ahora tengo una herramienta maravillosa que en contar que me viene ese pensamiento, digo, ese pensamiento no significa nada. Entonces puedo tener una conversación conmigo mismo, porque como estoy empezando a meter información por el mismo cable antiguo, no estoy poniendo cables nuevos, estoy cambiando la información que hay por esos cables. Entonces, como me habla a mí de otra manera, puedo, cuando salgo a la calle, poder salir sin criticar y hablar de otra manera a las demás personas. Entonces ahí entra el perdón, entra el no enjuiciar ni no criticar, entonces la vida como parece que como que se hace más color de rosas. Porque yo he empezado a alimentar el otro personaje, porque he estado mucho tiempo alimentando al otro personaje y ya te digo, a ese que tú alimentes en eso te convertirás. Sí. Quería hacer un pequeño inciso, ¿no? Porque has hablado de algo muy importante. Y quiero hacer un inciso de algo que me ha pasado recientemente, ¿no? Yo he invertido, nunca digo gastado, siempre digo invertido, más de 6 cifras en mentores muy renombrados, como puede ser Tony Robbins o muchos de ellos. El mejor mentor que he tenido en mi vida es el maestro, con diferencia. Pero cuando me encuentro como me encontré hace poco, ciertos maestros vamos a llamarle Kabbalah, que tienen un gran grupo con un montón de personas, en donde esa persona, como dice el maestro, por sus frutos los conoceréis, predican una cosa y hacen completamente la contraria, la energía que se mueve ahí es muy peligrosa. Por eso yo siempre digo que el mejor maestro no soy yo. Yo puedo darle a las personas información de la que yo he aprendido, pero es la persona la que la tiene que poner en práctica. No me tiene a mí que creer nada, lo tiene que experimentar. Pero lo que pasa aquí es que aquí vienen grandes gurús de donde venga, en concreto este señor mexicano del que estoy hablando, y habla de cosas y da clases magistrales a las personas, y es una persona que engaña, tiene problemas con su familia, engaña a las personas y le pide dinero para ayudar en proyectos que después las bloquea a las personas y les paga. Pero no te hablo solamente de este señor, te hablo de otros señores que me he encontrado en el que a mí personalmente me pedían miles de euros por enseñar una cosa que yo decía, pero ¿esto dónde coño me va a enseñar? Si esto ya lo sabía. ¿Y yo por qué pecaba? Pues pecamos, señores, porque buscamos en los demás maestros cuando el verdadero maestro está dentro de nosotros. Y si quieres un gran maestro en tu vida, busca al verdadero maestro. Yeshua, búscalo en un curso de milagros, búscalo en la vía del corazón, búscalo en un curso de amor, búscalo en un caballo de Troya. Si el mensaje siempre es el mismo.
pero no busquemos maestros que nos vendan. Y quiero hacer este inciso porque este programa tan especial, donde estamos hablando de conceptos tan importantes, y donde antes Mariposa dijo algo muy importante, y ahora va a decir otra cosa importante, que se la voy a sacar, las personas deben de ser honestas consigo mismas. No pueden buscar dinero, porque la salida no es buscar dinero, no es buscar la inmediatez. Como tú bien has dicho, Emilio, tú has sabido reconocer ese personaje que tienes interior. Y saber pararte y decir, no, no, esto lo que era yo, esto no tiene sentido. No, esto es diferente. Y sabes que todo viene de ti. Pero es que hoy en día las personas buscan falsos maestros que ni se preocupan por el ejemplo que están dando, ni cómo son sus vidas, ni qué están haciendo. Le cuentan un Ferrari, le cuentan un avión privado, y yo soy el primer gilipollas que me lo creí, que yo me monté con un mentor en un avión privado en Colombia, yendo de Bogotá a la isla esta tan famosa, que ahora mismo no me acuerdo. Y cuando estaba en el avión privado, me miraba el tío y me decía, ¿qué te pasa? Digo, porque no estoy cómodo aquí, tío. ¿Qué me va a pasar? Que esto es una puta mentira. Que esto no es la realidad. Que esto no es lo que yo quiero. Porque cuando experimentas eso y experimentas el lujo, la grandeza, todo este tipo de cosas, te das cuenta que eso no es nada. Que la verdad de todo está en el amor en uno mismo. Y hago este maravilloso programa que estamos haciendo y os lo agradezco a todos que estoy aquí, porque estoy cansado de embusteros. Estoy cansado de farsantes. Y el único maestro es uno. No hay nadie más. ¿Puedo hacer un inciso, Javier? Y Y pues, yo también quiero hacer después un Vale. inciso al comentario. Mm. Eso que tú dices es verdad, el tema de que el maestro está dentro de ti, no, no hay nada afuera. Y eso que tú dices de la incomodidad es interesante, porque cuando tú empiezas a ver que todo está en ti, que no hay nada afuera, cuando surgen estas situaciones o cuando estás con personas que están diciendo una cosa, pero en realidad están haciendo otras, yo eso lo siento tan adentro que tengo que trabajar conmigo eso. Porque, claro, en mi intención es decir, hostia, pero ¿qué estás diciendo, tío? O sea, ¿cómo puede ser que solo haya un maestro, que el ego no es malo ni bueno, es un personaje que nosotros hemos creado, y me estás queriendo vender que el ego es malo? El ego hay que eliminarlo. ¿Cómo vas a eliminar al ego si al ego lo has creado tú? Que estamos locos. ¿Qué pasa? El ego es tu amigo de por vida. Como dice Antonio, lo tienes que sacar a pasear, tienes que hablar con él, tienes que aprender. O sea, es tres veces al día lo saca a pasear, lo que es un Guau, verano. sí. Y me parecen pocas. ¿Sabes? Entonces, hostia, es interesante porque entras en mucha confusión, no confusión, sino decir, jolín, te das cuenta mucho más rápido antes de decir, ¿qué me está diciendo este hombre? ¿Qué me está diciendo? Porque si solo existe una cosa, ¿cómo puede ser que existan más? Porque en realidad solo existe una, que es Dios, y Dios no es otra cosa que amor. Entonces, si no hay amor, no hay nada más. Por eso entiendo lo que tú dices del tema de que vas a sitios y cuando estás en los sitios dices, jolín, otra vez, aquí que venía otra vez. Totalmente. Mariposa, por favor. ¿Qué es el ego? El ego es esa parte de nosotros que todavía no supimos amar. Es la parte que se encuentra separada de nosotros, a oscuras, en silencio, reclamando visión, abrazos, amor y reconocimiento. Ese es el ego. Es la parte que al encarnar en esta vida hemos separado de nosotros. Ahí se creó la dualidad. Ahí cuando separamos el amor en dos. Y No estás hablando tú, ¿eh? Estás hablando al maestro. sí, claro, sí, claro que sí. No Te estás, puedo asegurar que está presente. no estás hablando tú. Así es. Puedo ahondar en tu mensaje. Em, Dos cositas. El curso que llevo a cabo
hace unos años lo renombré Viviendo de Milagros, porque me daba cuenta que justamente la gente lo hacía desde la mente ego y no lo pasaba al vivir día a día. Una de las cosas que me enseñó Jesús, y como verás que, que mi mediunidad hace canalizarlo y estar presente, es que me enseñó a vivirlo, a sentirlo y a experimentarlo en el día a día. Con respecto al dinero, el dinero tiene la misma vibración que el amor. Cuando verdaderamente nos amamos profundamente, nos valoramos y nos damos el reconocimiento a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, la vibración del dinero viene. Una de las cosas que se me fue enseñada fue justamente aprender, como decía Emilio, del dar y del recibir y de todas las leyes universales que me hacían ayudar a entender un poco más el curso de milagros, porque el curso de milagros se aplica en cuanto a las leyes universales, ¿sí? Y otra cosa que también es importante saber y que a mí me ayudó mucho a entender las diferentes fases del ego son los niveles de conciencia que creó Hawking. Y nosotros tenemos que vivir y llegar a la integridad y superar la integridad para llegar a ese camino de iluminación, al ser crístico, ¿sí? Porque por eso Jesús se llamaba Cristo, porque no porque estaba en la cruz, sino porque ese es un tema que tengo que hablar con ustedes también. Pero el ser crístico es una frecuencia divina, ¿sí? Nosotros llegamos todos al Cristo, pero no es una persona, es una frecuencia. Y cuando nosotros vemos esos niveles de conciencia que empieza por la vergüenza, el dolor, la mentira, la venganza, el odio, ¿sí? Esas son las emociones que siguen manteniendo vivo y activo nuestro ego. Cuando nosotros amamos esa parte de nosotros y nos damos cuenta que no somos eso, que esa es parte de la ilusión del ser separado de Dios, es cuando empezamos a vibrar y elevar nuestra frecuencia y ya a poder abrazar nuestra integridad. Les voy a hacer un regalo a ti, Javier, y a todos para que lo puedas compartir. Yo este año me decidí a vivir en integridad en todo mi ser y en honestidad. Y canalicé un decreto que se llama el decreto de la integridad, que se lo voy a pasar para que se lo puedan regalar a sus alumnos. Verdaderamente vas a poder recoger la integridad en tu entorno cuando tú seas íntegro con tu propio ser. No hay otro. Siempre me encontré en la soledad y en el silencio de encontrarme a mí y hablar a mi ser y hablar a mi creador. No existe otra cosa en el silencio donde nos encontramos. Dice el maestro del caballo de Troya, Mm, en el silencio está Dios. Dios es el absolutamente. Y es maravilloso. Es maravilloso. Tengo una gran pregunta para ti. Dime. ¿Qué prácticas recomiendas a las personas para evitar caer en el juicio? Como hacía Emilio cuando salía, que decía: este tío es tonto, aquel gilipollas. Te digo que es difícil. Hasta el día de hoy se me sigue escapando. Tengo que ser honesta, no te voy a mentir. Bueno, como te decía, la primera práctica que aprendí es a mirarme, ¿no? Lo hago con mi marido incluso, ¿no? En el matrimonio, cuando a veces hay un encuentro, ¿no? Y gracias a Dios los dos estamos en el mismo camino y podemos decir stop
y mirar qué es lo que está pasando. Entonces, mirar qué son las emociones que están saliendo afuera y por qué estoy juzgando algo que no estoy aceptando en el adentro, porque eso es juzgar. Juzgo lo que no he aceptado dentro de mí. Y todos estos espejos que se manifiestan en el exterior son esas partes más adentro y más íntimas que tengo dentro de mí que no me permito ver. Entonces mi hermano, el otro, me lo está mostrando para poder sanarlo. Y es ahí cuando tengo que amarlo más, porque me está mostrando mi oscuridad. Qué cosa más Eso es lo que hago. Mm, Me baso del curso de milagros. Tengo acá otras cositas para mostrarles que estuve leyendo y de qué me abracé, pero lo principal para mí son las afirmaciones. Y las afirmaciones son justamente las lecciones del curso de milagros. La primera frase es lo que a mí siempre me sacó, me salvó, me sacó de esa situación o me sigue sacando, y el yo soy Dios en mí. Este yo soy Dios en mí me hace recordar. Yo tengo una afirmación y ahora quiero que Antonio lo diga, ya que lo has dicho. Pues quiero que Mm, Antonio comparta algo, sé que me va a compartir ahora. mm, Una afirmación muy bonita que dice así: fuente, creador, Dios, diosa, todo lo que es, Abba. Estoy preparado para ser lo que tú me has creado para ser. Elijo recordar que soy efecto y no causa, que se haga tu voluntad sabiendo que ella es mi plena felicidad. Revela entonces esa vía a través de la cual puede ser conocida dicha felicidad, porque mi manera nunca ha funcionado, pero la tuya siempre lo hace. Hermoso. Y déjame indicarte algo que también a mí me ayudó a empezar a tener cuidado con las palabras. No solamente con las palabras que digo, no con las que recibo, sino con las que digo. Y Jesús siempre me dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Por eso es tan importante, cada palabra del curso de milagros tiene una frecuencia divina de sanación. Cualquier palabra que podamos abrir y encontrar nos va a sacar de cualquier situación de juzgar, de criticar, del ego. Por eso hay que experimentar y entender esto de la energía y de las frecuencias. Las palabras son energía y frecuencia. Y siempre nos están sacando de ahí, donde nos caemos. A mí me gustaría aportar, si me lo permitís, Mm, una reflexión que es el mensaje del curso, el mensaje transversal de todo el curso, que proclama Yeshua o Jesús en el curso, que es la inocencia del Hijo de Dios. mm, Y me pregunté durante mucho tiempo, porque desde la lógica es imposible percibir esa inocencia del Hijo de Dios. Y en un momento de meditación me vino la respuesta a por qué el Hijo de Dios es inocente. El Hijo de Dios es inocente porque aquí en este juego, en este mundo ilusorio, no es plenamente consciente. Porque si el Hijo de Dios fuera plenamente consciente aquí, jamás atacaría a nadie. mm, Y esa para mí fue la base para entender el fundamento, para entender el verdadero perdón. mm. O sea, en realidad todos somos víctimas de esa falta de conciencia. ¿Por Ah, qué? Porque si todos tuviéramos esa conciencia, no tropezaríamos. Y además, el juego consiste en que tú tropieces. Y en ese tropiezo tú tengas el libre albedrío de decidir quién realmente quieres ser.
Porque siempre, como hemos dicho al principio, puedes elegir servir al amo del ego, al impostor, o servir al verdadero, a la voz que habla en nombre de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces fue cuando empecé a tener pequeñas semillas de conciencia de qué era el libre albedrío y qué era realmente perdonar. Porque perdonar, si yo no perdono a alguien que no tiene plena conciencia y ha cometido errores porque está en el juego igual que yo, si yo no lo perdono a él, yo soy culpable. O sea, realmente sentirte inocente y ver inocente a los demás significa darte cuenta de que todos estamos en un juego. Y como dicen en filosofías orientales, esto es el gran juego cósmico, ¿no? Y la raíz de este gran juego cósmico y la inocencia de todo radica en que lo que nosotros creemos que ocurrió jamás ocurrió. Y eso a la mente egoica la hace explotar, porque la mente egoica tiene un pensamiento lineal. O sea, está totalmente convencida de que lo que ocurrió, ocurrió y no ocurrió en realidad. Bueno, vamos a ir terminando que te toca pasear el ego ahora. Quiero hacerle una pregunta a Mariposa para cerrar un poco esta entrevista. Luego va Emilio y luego voy a cerrar con Antonio, que tiene que ir a pasear el ego. Y la pregunta que te quiero hacer, Mariposa, es: ¿cuál es la enseñanza más bonita que te ha llevado a un curso de milagro? A encontrarme a mí misma, a descubrir quién verdaderamente soy y a saber que hay un amor muy grande dentro de mí y que el servicio, estamos aquí todos para ser servidores, para aprender a ser servidores, forma parte del amor, es el cielo, está conformado de servidores. Jesús es un servidor. Todos somos parte del servicio. Y ese servicio es ayudar al otro a que pueda encontrarse y volver a casa. Todos nos estamos ayudando unos a otros para volver a casa. Entonces nuestro único propósito es amarnos y servir al otro. Muchas gracias, impresionante. A ti, Javier. Emilio, para ir cerrando, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas del curso en nuestro día a día y sobre todo cómo aplicarlas en situaciones de conflicto o tensión que tenemos? Bueno, a ver, yo habéis dicho hace un momento una cosa muy interesante, que cada palabra del curso de milagros es un tesoro. Cada palabra es un tesoro. Cuando empiezas a entender cada palabra del curso de milagros es un tesoro. Repíteme la pregunta, Javier, por favor. Sí, te quería decir, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas del curso en nuestra vida diaria y especialmente cuando tenemos situaciones conflictivas o situaciones de tensión? Mira, las enseñanzas yo las uso cada día, como he comentado un poco antes de broma, ¿no? Para no ponerme tan serio, No, pero yo me gusta, a medida que voy avanzando y voy entendiendo cada palabra y cada lección, eh, poder ver cómo viene el pensamiento, ¿sabes? No atraparlo y poder hablar con él y entonces elegir o desear contestar desde un sitio o de otro. Y eso me lleva a una situación o me lleva a otra, totalmente diferente. Porque si contesto, me doy el permiso de pararme un segundo, de tomar una respiración que nadie se da cuenta, ¿vale? Me doy el permiso de ver que ese pensamiento no significa nada y puedo amar a esa persona tal y como es o atacarla, ¿vale? Porque cuando yo me veo que me estoy sintiendo, que quiero atacarla es porque me estoy sintiendo atacado, porque mi ego quiere contestar. Entonces, si me doy el permiso para verlo y decirle, hey, ¿dónde vas, tío? Entonces puedo ir a otro sitio. Y una enseñanza muy grande que me está ayudando a mí mucho es a poder comunicarme con mi hija desde otro lugar totalmente diferente
a no ser un padre, a no enjuiciarla, no a criticarla, a decir esto se hace como yo digo. Entonces, para mí, mi hija está siendo una gran maestra de poder transmitir unas enseñanzas que a mí no me transmitieron. Y esas enseñanzas es que se empiece a escuchar sus emociones, que empiece a hablar con ella. Por ejemplo, el otro día venía y estaba triste y le dijo su madre, no llores porque papá te va a ver triste y se va a poner el triste. Entonces, cuando subió, yo le dije, Elsa, ¿qué te sucede? Y me dice, no, es que no estoy bien, papá. Digo, cariño, no ocultes cada emoción tuya, porque eso que estás ocultando lo están metiendo debajo de la alfombra y eso al final se convierte en mierda en los años. Y tienes que empezar a hablar contigo. Entonces, el poder hablar con mi hija, poder decirle que no oculte nada y que pueda hablar conmigo de cualquier cosa y yo no enjuiciarla ni criticarla, para mí eso es una enseñanza maravilla día a día. Porque yo puedo tener conversaciones con mi hija que yo pensaba que no podía tener y puedes tener conversaciones mucho más profundas que cualquier con otra persona, con un niño, porque lo ven. El otro día, una conversación que tuvimos, que ya otro día podemos hablar, me dice, este domingo íbamos en el coche a un sitio y me dice, papá, ahora entiendo el cuento de los tres cerditos. Y digo, sí, ¿y eso, cariño? Dice, claro, porque según cómo tú crees tus pensamientos, tu casa es de madera o es de ladrillo. Y yo, ¡buah! Las enseñanzas funcionan. ¿Y cómo funcionan? Desde el amor. Desde cuando ella me viene con un problema, darle la vuelta, ponerme a pensar y contestar desde otro lugar. Llámalo Dios, llámalo amor, llámalo fuente, llámalo como quieras. La cuestión es poder elegir, desear qué camino coger. Y cuando puedes darte el permiso de desear y elegir y tener libre albedrío de elegir, y no quiere decir con esto que me equivoque cada día porque me equivoco cada dos por tres, pero poder decidir desde el camino del amor totalmente porque la gente le llega el mensaje. Si le llega a una niña de 13 años, le llega a mucha más gente. Muchas gracias, Emilio, de verdad. A ti, Javier. Bueno, Antonio, ha Pues sonado el despertador, pero antes de que, tengo que sacarlo, si no se pone con la uña, tío. antes de que te vayas, haría que dijeras cuáles serían los tres mensajes clave que te ha dado a tu vida un curso de milagro. Pues los tres primeros claves están en la introducción del curso. Nada irreal existe, o sea, yo no soy mi ego. Nada real puede ser amenazado, o sea, el Hijo de Dios es inocente. Ahí radica la paz de Dios. El fundamento es el perdón, que es la manifestación del amor aquí en este mundo. Pues muchas gracias a los tres por este gran espacio, por este gran Gracias. momento. Gracias a ti por invitarnos. He aprendido muchísimo de los tres. Gracias a ti, Javier. Bueno, Javier, Antonia. Y Igualmente, Emilio. Y bueno, cuando lo quieras repetir, estoy dispuesta, me encantaría que esto se volviera a dar, ¿eh? lo volveremos a hacer. Sí. Perfecto. Muchísimas Gracias. gracias a los tres. Y tú, querido oyente, mírate al espejo. ¿Qué ves? ¿Un ogro o el ego que va a pasear ahora en todo? Es hora de cambiar. Busca el libro azul, empieza a leer y empieza a trabajar. Muchas gracias. Hasta luego. Vosotros.